¿Qué tal? ¿Cómo están? Queremos actualizarlos todo el tiempo con los datos sobre cómo estamos hoy por hoy hablando justamente de la pandemia del coronavirus en el mundo. Vamos a empezar a hacer este recorrido, en este caso, para saber de qué manera España e Italia se organizan ante la pandemia. Coronavirus en el mundo, esto está pasando en Italia, también está pasando en España, la situación en Francia, en parte de Europa, en este informe. España registró 674 muertos en las últimas 24 horas, el menor incremento desde que comenzó el brote de coronavirus. El número de fallecidos alcanza los 12.418, pero la tendencia sigue a la baja por tercer día consecutivo. Los casos nuevos también. Sin embargo, España volvió a superar a Italia en número de infectados. Tiene 130.759. El porcentaje de curados es de 29,1%. España cumple hoy su tercera semana de confinamiento, endurecida desde este martes con la paralización de toda actividad económica esencial, con un único objetivo: aplanar la curva o llegar cuanto antes a un pico máximo. Las autoridades sanitarias aseguran que podrían haber pasado ya el pico de contagios y que ya se encontrarían en una meseta de la epidemia. Pedro Sánchez estiró el programa de alarma que regirá hasta el próximo 25 de abril. Italia, en su hora más oscura desde la Segunda Guerra Mundial, se interroga sobre su futuro. En momentos en que los últimos datos sugieren que el país más golpeado del mundo por el coronavirus está cerca del pico de contagios, comenzó el debate sobre la fase 2, la reapertura parcial de las actividades tras el cierre total dispuesto el pasado 9 de marzo. Las consecuencias económicas son aterradoras. Según distintos organismos, el país perderá el 2% del PBI por cada mes de cierre. A todo esto, las cifras de la pobreza y el desempleo se están disparando. En tanto, en Francia ya se superó los 7.500 muertos después que se registraran 441 víctimas fatales en las últimas 24 horas. Las autoridades sanitarias precisaron que 2.028 de las personas fallecidas por la pandemia estaban en residencias de ancianos y el resto internados en hospitales. El mapa mundial del coronavirus actualizado: más de 1.200.000 infectados y más de 64.000 muertos en todo el mundo. La situación ahora en Ecuador. El gobierno de ese país estimó en las últimas horas que un 60% de su población se contagiará del nuevo coronavirus mientras continúa sumando muertos. El Ministerio de Salud advirtió que deben prepararse y acostumbrarse a esta nueva realidad que estamos viviendo, indicaron. Además, las autoridades mostraron su indignación por el robo de cajas con 35.000 mascarillas esencial para el personal sanitario. Ecuador presenta hasta el momento 3.465 contagiados y 318 fallecidos. Del total de contagiados, 2.666 mantienen aislamiento domiciliario con situación clínica estable y 527 están hospitalizados. Hay 139 personas internadas con pronóstico reservado. El gobierno ecuatoriano destinó $4 millones para contratar a 120 nuevos profesionales de la salud en Guayaquil, mientras que los expertos en medicina legal siguen la recolección de cadáveres por toda la ciudad. En tanto, el número de muertos por el nuevo coronavirus en Brasil subió un 20%, hay 445, hubo 72 víctimas fatales en las últimas horas. Los casos confirmados se incrementaron en un 13,4% hasta los 10.278. El gobierno de Bolsonaro aseguró que la curva está tranquila, por debajo de las que tenían España, Italia y Estados Unidos en el mismo periodo. Hasta acá la situación de Ecuador, también de Brasil. Veíamos lo que está pasando en Italia, en España y en Francia. Nos vamos a los Estados Unidos, directo. Allí está, el corazón de los Estados Unidos, que está superando por estas horas los 300.000 infectados. Así están las calles y avenidas de Nueva York. Poco tránsito, poca gente. Hay cuarentena, por supuesto, en Nueva York, al igual que en varios estados norteamericanos. Lo concreto, que los infectados en los Estados Unidos por coronavirus están superando hasta ahora los 300.000. 8.000 son las víctimas fatales. El gobierno de ese país recomendó a la población
taparse la cara en público para evitar contagios, aunque el presidente Donald Trump dijo que él no seguirá esa sugerencia. Datos informativos que están llegando desde los Estados Unidos. Así están las cosas con el coronavirus en ese país. Más de 8.000 son las víctimas fatales, más de 300.000 los contagiados en los Estados Unidos. 'Los diferentes países se organizan de manera diferente, aunque la mayoría hoy por hoy está organizándose a través justamente de cuarentenas que tienen diferente manera de aplicar. Vamos a ver de qué manera Venezuela, este país no tan lejano al nuestro, está tratando de salir de esta situación. 1:36 minutos, información de última hora, Palacio de Miraflores, María Jiménez con los detalles. María. Sí, muy buenas tardes, Barry. Se mantiene el monitoreo constante para la prevención control del COVID-19 en nuestro país. Ofrece importantes declaraciones el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Voy a permitirme, para conversar brevemente con ustedes, quitarme el tapabocas, señalando además que todas y todos debemos estar usando el tapabocas en cualquier espacio diferente al espacio de nuestros hogares y sobre todo en los espacios abiertos y en los espacios públicos, en caso de que sea necesario que ustedes recurran a utilizar el transporte público, utilizar el metro de Caracas o utilizar el transporte particular. Me acompañan en el parte que diariamente debemos dar el ministro del Poder Popular para la Salud, el doctor Carlos Alvarado, la doctora Lesbia Muro, quien es la directora del Instituto Nacional de Higiene, el doctor Rafael Rangel, y el doctor Gregorio Sánchez, que es el coordinador de la Mesa de Salud del Consejo Científico Nacional de Venezuela. Debemos informar que en las últimas 24 horas Venezuela reporta la aparición de 2 nuevos casos. Estos casos tienen la particularidad de que provienen del estado de Nueva Esparta y debemos decir, a efectos de análisis epidemiológico, que los 3 casos que hasta ahora hemos detectado en el estado de Nueva Esparta, los 3 son funcionarios o altos funcionarios de una importante alcaldía del estado de Nueva Esparta. De manera de que el análisis y la investigación epidemiológica nos va a llevar a estudiar a todos los trabajadores de esa alcaldía en el estado de Nueva Esparta, así como los familiares de todos los trabajadores y los contactos que han realizado estos funcionarios en los últimos días. Tenemos la ratificación de 3 casos en el estado de Nueva Esparta, tenemos 2 casos nuevos, estamos investigando un caso más que dio positivo a través de las pruebas rápidas que de manera masiva estamos realizando para establecer el número exacto de casos. Interesante que está circunscrito, en el caso concreto del estado de Nueva Esparta, a un área determinada, a una zona determinada, en este caso un área de trabajo, una importante alcaldía del estado de Nueva Esparta. De manera de que a esta hora del día de hoy, en las últimas 24 horas, debemos certificar la existencia de 155 casos de infección por COVID-19. De esos 155 casos tenemos 52 pacientes ya completamente recuperados según los criterios diagnósticos establecidos por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, es decir, la ausencia de síntomas por un tiempo determinado y la existencia de pruebas negativas en estos casos. De los pacientes que todavía están activos con la enfermedad, 31 se encuentran en aislamiento domiciliario, 32 están hospitalizados en algunos de los 573 centros de diagnóstico integral que han sido dispuestos por el presidente Maduro para la atención sobre todo a los pacientes con casos leves a moderados. 20 se encuentran ingresados en nuestros hospitales Centinela, 13 en clínicas privadas y lamentablemente tenemos 7 fallecidos. Debo decir que en las últimas 24 horas no hemos tenido nuevas personas que hayan fallecido.
Hay un tema relacionado con la aplicación de pruebas en Venezuela, pero no quisiera abundar mucho en este momento, sino luego cuando analicemos la situación epidemiológica de la infección por COVID-19 en Venezuela. Solamente importante decir que hasta este momento en Venezuela se han realizado 36.632 pruebas rápidas y eso se suma a los miles de pruebas PCR que se han realizado en el Instituto Nacional de Higiene para el diagnóstico confirmatorio. Así que en cuanto a la fecha del diagnóstico, tenemos un pico que se hizo el día 20 de marzo y en los últimos 4 días hemos tenido la incidencia de 1, 2, 7 y 2 pacientes en las últimas 24 horas. Importante que todavía persiste la concentración de pacientes en el área central y sobre todo en las zonas metropolitanas del área central del país. Tenemos 58 casos en el estado Miranda con una persona lamentablemente fallecida. Tenemos 27 casos en el distrito capital con 3 personas fallecidas. Tenemos 19 casos en el estado Aragua con una persona fallecida y en el estado de La Guaira tenemos 11 casos. Es decir, la gran mayoría de los casos están en estos estados. Debemos señalar que Barinas es uno de los estados donde también está apareciendo en quinto lugar los casos, como es el caso con seis casos, y luego tenemos 1 o 2 casos en los restantes estados, exceptuando el estado Lara, que tiene ya 4 casos, la situación que se presentó en Los Roques, que ya cuenta con 4 casos del archipiélago de Los Roques, y lo que acaba de mencionar el día de hoy, la existencia de 4 casos en el estado Nueva Esparta, todos trabajadores de una alcaldía del estado Nueva Esparta. En cuanto a la distribución por sexo, se mantiene la tendencia similar al resto del mundo, mayoría en el sexo masculino, 81 pacientes del sexo masculino, 74 del sexo femenino, y queremos insistir a nuestras hermanas y a nuestros hermanos que están en edades de la juventud, de la adolescencia o la segunda juventud, que el COVID-19 no respeta a los jóvenes, no respeta a las edades de personas por debajo de los 60 años de edad. De hecho, en Venezuela, suponemos que por las características de la población, que tenemos una gran cantidad de población juvenil, la gran mayoría de los casos se encuentran entre los 20 y los 50 años de edad. De hecho, hay que decirlo, es un número real que queremos compartirlo con ustedes, aun cuando en el resto del mundo la mortalidad o la letalidad está con mayoría en personas de 65 o más años de edad, en Venezuela la letalidad que hasta ahora hemos encontrado, los 7 fallecidos, el promedio de edad está en los 55 años con alguna comorbilidad, con alguna enfermedad asociada o hipertensión arterial o diabetes o trastornos pulmonares crónicos. Solo digo para llamar la atención a las jóvenes y a los jóvenes de que no solamente no los perdona el COVID-19, sino de que pueden aparecer complicaciones importantes en caso de que aparezca esta infección. Así que a cuidarse. ¿Cuidarse cómo? Cuarentena. No hay otra posible acción. Hace 2 días, el 2 de abril, el Sistema de Naciones Unidas, a través del sistema OCHA, publicó lo que ellos llaman el update, el boletín que de manera periódica tienen que publicar sobre la situación de la infección por COVID-19 en Venezuela. Y ellos señalaron algunos elementos que quisiéramos compartir con ustedes. En primer lugar, como hacen con todos los países, colocan cuáles son el número de casos para ese momento. En ese momento teníamos 144 casos. Y luego señalan cuáles son las fortalezas, la robustez que tiene el abordaje que ha tenido el gobierno del presidente Nicolás Maduro en la atención de la pandemia por COVID-19. El gobierno lanzó una encuesta Patria para el despistaje del COVID-19 a través del sistema Patria. Eso tiene una importancia trascendental porque no hay otro país del planeta que haya recurrido a este sistema de relación directa
con la población venezolana. Hay países como Corea, Singapur, que están utilizando aplicaciones en sus teléfonos celulares, Alemania, que está utilizando también aplicaciones, hay otros países que utilizan las celdas telefónicas para ver el desplazamiento de posibles casos positivos o contactos, pero en el caso concreto de Venezuela, nosotros de los 19.312.137 usuarios del sistema Patria, tenemos que 17.134.230 personas han llenado la encuesta que ha sido redactada por especialistas del Consejo Científico Nacional, Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, la experiencia de los expertos chinos que nos acompañan, han acompañado en una ardua tarea en estos días de trabajo, y allí elaboramos un listado de síntomas que las personas pueden contestar. Esos síntomas los agrupamos de los 17.134.000 personas que llenaron la encuesta, pues hay 111.877 personas a hoy que han contestado algún tipo de síntomas. Pueden perfectamente ser síntomas inespecíficos, no necesariamente o en la mayoría de los casos no relacionados con infección por COVID-19, pero nos permite hacer un despistaje masivo, como mencionó el presidente Maduro, personalizado. ¿Por qué? Porque de esa encuesta aparecen 111.000 personas que hay que visitar y en efecto más de 14.000 profesionales, médicos de la misión médica cubana, médicos integrales comunitarios, enfermeras y personal sanitario se van a las viviendas de estas 111.877 personas, 92.237. De estas 92.237 personas visitadas, 8.115 personas presentaron algún tipo de síntoma gripal, de congestión nasal, de dolor de cabeza, dolor de garganta, y a estas personas a todas le estamos haciendo pruebas rápidas, igual que las que estamos haciendo en la frontera, igual que las que estamos haciendo en los contactos de pacientes positivos, que también hacemos PCR de esos contactos, es decir, un abordaje masivo a través de la encuesta, a través de la visita y también a través de la prueba rápida. Luego de estas 8.115 personas, un grupo de pacientes sí presentan síntomas sugestivos, son aproximadamente 320 pacientes, y a ellos los ingresamos en centros de diagnósticos integrales, los aislamos hasta tanto se haga el diagnóstico definitivo para COVID-19 o ausencia de COVID-19. Otro de los elementos que señala el boletín del Sistema de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, se refiere a las pruebas que realiza el gobierno bolivariano, el Consejo Presidencial para el abordaje y la prevención de COVID-19, y señala solamente el número de pruebas que se realizan por PCR. Es importante que nosotros empecemos a decir los números reales para que la Organización Mundial de la Salud los registre en su siguiente boletín. Miren, porque, como siempre, aparecen los heraldos negros, los que quisieran que la pandemia hubiera asolado a Venezuela, los que permanentemente promueven la angustia, la desesperanza, incluso la violencia, señalando que Venezuela tiene tan pocos casos porque está haciendo poco número de pruebas. Para poder comparar a Venezuela con algún otro país, necesario es sacar un denominador común, es decir, dividir todas las pruebas que se han realizado entre el número de habitantes que tiene ese país. Por ejemplo, Colombia tiene 48 millones de habitantes, se divide el número de pruebas que ellos han realizado entre los millones de habitantes que tiene y ahí se saca un índice que se llama pruebas por millón de habitantes. Venezuela ha hecho 1.227 pruebas por millón de habitantes. Eso contrasta, por ejemplo, con Brasil, que ha hecho 86 pruebas por millón de habitantes. Chile ha hecho 884 pruebas por millón de habitantes. Ecuador, que vive una situación trágica, terrible, espantosa,
con un abandono total por parte de aquel que funge supuestamente como presidente de la República del Ecuador, que se fue a esconder en Guayaquil cuando el pueblo de Ecuador salió a las calles a protestar contra sus políticas neoliberales, pero que ha sido incapaz de mandar una palabra de aliento a Guayaquil, que en este momento cuenta los cadáveres arrojados en las calles. Maquillan las cifras, inventan mentiras, y lo real es que hay una verdadera tragedia, una verdadera catástrofe que vive el pueblo del Ecuador, específicamente en Guayaquil. Pues Ecuador ha hecho 595 pruebas por millón de habitantes, Perú 120 pruebas por millón de habitantes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Venezuela al día de hoy, ha hecho 140% más pruebas que Chile, 206% más pruebas que Ecuador, 330% más pruebas que Colombia, 1023% más pruebas que Perú y 1442% más pruebas que Brasil. Y estamos utilizando, comparando con estos países, que son países que tienen curvas exponenciales de crecimiento de los casos por COVID-19. Otro de los elementos que se señalaban en el mensaje de Naciones Unidas tiene que ver con la cuarentena. Señala el mensaje de Naciones Unidas que el gobierno lanzó una cuarentena colectiva e implementó un plan especial para la región capital, con mayores restricciones a la movilidad. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan importante lo que usted está haciendo en este momento, querida hermana, querido hermano? Porque ya resulta evidente, por el seguimiento diario que hacemos de los casos nuevos que aparecen, el seguimiento diario que hacemos del número de pruebas. Como acabamos de demostrar, Venezuela ha hecho más pruebas que cualquier otro país del mundo, cualquier otro país del continente, diferente a los Estados Unidos de Norteamérica, y tampoco estamos muy diferentes respecto al número que hace Estados Unidos de Norteamérica. Y por el hecho de que usted se está quedando en su casa, cuidando a sus hijas, a sus hijos, a sus padres, a sus madres, a sus abuelos, en este momento ya podemos afirmar que la curva de crecimiento de los nuevos casos de infección por COVID-19 está aplanándose. Y está aplanándose no a expensas del número de pruebas, porque ya demostramos que hacemos más pruebas que cualquier otro país de este continente, sino que se está aplanando porque usted se está quedando en la casa, porque estamos desinfectando los espacios públicos, porque estamos insistentemente señalando las pruebas que se deben realizar, porque estamos trabajando con todas y con todos para que aquellas personas que han tenido contactos con pacientes COVID-19 positivos sean atendidos, sean abordados, se les haga el estudio y también sean aislados, y el uso del tapabocas, hermanas y hermanos. Nosotros hemos acogido, desde el primer día el presidente Maduro lo señaló así cuando se dirigió al país, el modelo chino. ¿Por qué? Porque China es el único país del mundo que ha logrado detener el avance de la pandemia por COVID-19. Y en China, todas y todos usan tapabocas de manera permanente cuando están en la calle, cuando están en los sitios de trabajo, cuando están en las escuelas. Esta gráfica es muy elocuente. Esta gráfica señala lo que hubiera pasado en Venezuela si no se hubiera aplicado la cuarentena social, voluntaria y radical que propuso el presidente Nicolás Maduro. Aquí tenemos tres curvas. La curva verde señala el número actual de casos de Venezuela, 153 casos. La curva roja es el número de casos que tendría Venezuela si se hubiera comportado exactamente igual que los Estados Unidos de Norteamérica en este momento. Si Venezuela se hubiera comportado igual que los Estados Unidos de Norteamérica, tendríamos más de 50.000 pacientes en los actuales momentos. Y la curva azul señala cómo se comporta Venezuela si siguiera la misma trayectoria que ha seguido el mundo entero. La curva del mundo está más aplanada que la curva de los Estados Unidos de Norteamérica porque
el hecho de que China haya controlado la pandemia, pues aplana más la curva del planeta. Pero si la curva de Venezuela se hubiera comportado como la curva del planeta se está comportando, en este momento en Venezuela tendríamos 5.240 casos, con más de 150, 180 hermanas y hermanos fallecidos. Es decir, que está dando resultados. Es decir, que es la única herramienta que ha demostrado que logra detener o enlentecer la tasa de crecimiento, aplana la curva y nos permite ir a la búsqueda activa de los casos para aislarlos y para darles el tratamiento correspondiente. Hay una especie de flujograma, una especie de video que les muestra qué pasa cuando se respeta la cuarentena y qué pasa cuando no se respeta la cuarentena, como ocurre, por ejemplo, en Ecuador, como ocurre, por ejemplo, en Brasil. En este momento hay una gran controversia respecto a la salud mental del señor Bolsonaro, respecto a la forma como ha abordado el tema de la pandemia en Brasil. Y por eso los casos en Brasil crecen de manera exponencial. O lo que ocurrió en Estados Unidos de Norteamérica. Tardaron 43 días preciosos, que son los días en que comienza a darse el crecimiento acelerado de los casos de COVID-19, pues minimizándolo, pues desdeñándolo, no atendiéndolo, y bueno, lamentablemente ocurre lo que está ocurriendo, la tragedia que está ocurriendo en estos momentos en estados como el estado de Nueva York, o como Florida, o como todo el país, más de 250.000 casos que se cuentan. Mira, ahí ustedes pueden ver, allí a su izquierda de los monitores, ustedes pueden ver qué pasaría, supongamos que eso es Estados Unidos de Norteamérica, qué ocurrió porque no se atendieron las cosas. Vuelve a pasar desde el principio, por favor. Aquí ves, los primeros días empieza a haber un comportamiento entre que no hay cuarentena y aquí es con cuarentena. Hasta el día 14 hay un comportamiento similar en los nuevos casos entre sin cuarentena y con cuarentena. Fíjense cómo se prende el día 14 porque están muy parecidos. ¿Por qué? Porque el día 14 se empiezan a disparar las curvas exponenciales y en cambio cuando se aplica la cuarentena, en el día 14 lo que empieza a ocurrir es que la curva se aplana. ¿Se ve claramente? Si no hubiéramos aplicado la cuarentena, Venezuela estaría así. Si no hubiéramos aplicado la cuarentena, Venezuela tendría estas características. Y después del día 14, nosotros ya vamos terminando la tercera semana, dale, adelante, adelante. Después del día 14, entonces se da la curva exponencial, como es la curva que estamos viendo en otros países como Estados Unidos, como Brasil, como Ecuador y como Colombia. Y esta curva aquí, pequeñita, que ustedes ven aquí, es la curva de Venezuela. Ya está claramente demostrado que estamos logrando aplanar la curva. Y muchos de ustedes, hermanas y hermanos, dirán, bueno, pero si ya logramos aplanar la curva, vamos a aflojar la cuarentena. Sería muy grave. Si aflojamos la cuarentena justamente en este momento, entre la semana tercera y la semana quinta, entonces es como si se disparara la infección por el virus y se daría un crecimiento exponencial brutal del número de casos y todo el esfuerzo que usted ha hecho, todo el esfuerzo que han hecho nuestros profesionales del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Higiene, de nuestros hospitales Centinela, la Misión Médica Cubana, el Consejo Científico Nacional, el presidente Maduro, todo su gabinete, sobre todo el esfuerzo del pueblo de Venezuela, pues daría el traste con un crecimiento exponencial. Así que este es el momento más bien para afianzar y radicalizar aún más la cuarentena. Este es el momento en que para poder lograr la victoria, vamos bien, pero no podemos cantar victoria todavía, dijo ayer el presidente Nicolás Maduro. Fíjense cómo aquí hay una curva con distintos países y lo que está abajo es la curva de Venezuela y se refiere a casos por cada 100.000 habitantes, porque alguna gente dirá, claro, Estados Unidos tiene tantos casos porque tiene más habitantes que Venezuela, tiene 320 millones de habitantes, 10 veces más habitantes que Venezuela. Entonces lo que hacemos es, como hicimos con el número de pruebas, dividir por un denominador común, el número de casos dividido entre el número de habitantes.
Fíjense que el número de casos entre el número de habitantes, Venezuela tiene 0,47 casos cada 100.000 habitantes. En cambio aquí tenemos a Estados Unidos por encima de los 200 casos por cada 100.000 habitantes, o tenemos situaciones como la de España, que también está en un nivel de más de 200 casos por 100.000 habitantes. Es decir, que sí está funcionando la cuarentena en Venezuela. ¿Y por qué? Porque Venezuela arrancó desde el primer día. Desde antes incluso que se diagnosticara el primer caso, pues ya Venezuela estaba aplicando la cuarentena radical y voluntaria que planteó el presidente Maduro. Así que este informe del sistema de Naciones Unidas lo que señala es la robustez de todas las medidas que el gobierno bolivariano ha tomado hasta los actuales momentos. Solo falta corregir lo correspondiente al número de pruebas y a partir de ahora iremos publicando el número de pruebas por millón de habitantes que viene realizando Venezuela en materia de pruebas rápidas y en materia de PCR, para las que contamos con el número suficiente de pruebas de PCR, que son las pruebas que se hacen con el raspado nasofaringeo, y de pruebas rápidas sanguíneas, porque a través del puente aéreo y la cooperación con la República Popular China hemos sido dotados de todos los insumos, los reactivos y todas las pruebas para realizar a nuestras hermanas y hermanos que así lo requieran, que así lo necesiten, de manera completamente gratuita. Pocos países en este continente, y me atrevo a decir en el mundo entero, pocos países proporcionan estas pruebas de manera totalmente gratuita. Por el contrario, son costosísimas en los Estados Unidos de Norteamérica, costosísimas en Chile, costosas en Colombia, costosas en Brasil. En Venezuela son completamente gratuitas. Y he recibido la orden del presidente Nicolás Maduro de señalar que ya están listas las 2 máquinas para diagnóstico por PCR que el gobierno bolivariano, que el presidente Nicolás Maduro ha donado al pueblo de la hermana República de Colombia, mientras Duque nos manda paramilitares, nos manda asesinos, nos manda drones para cometer magnicidios. El presidente Maduro expresa su hermandad con el pueblo de Colombia y estamos listos para que la Organización Panamericana de la Salud, ya nos hemos comunicado con ellos, yo recibí la instrucción del presidente Nicolás Maduro que nos comunicáramos con la Organización Panamericana de la Salud, ya lo hicimos y les hemos dicho 2 cosas. Uno, que aquí están las máquinas listas para que ellos hagan la coordinación necesaria, tiendan el puente necesario para que el gobierno de Colombia las reciba como una donación del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Y 2, el presidente Maduro le expresa a la Organización Panamericana de la Salud y al gobierno de Colombia que pone a disposición el avión presidencial para trasladar esas máquinas a la hermana República de Colombia. Si es que, por ejemplo, no quieren costear el combustible o un vuelo de un avión colombiano, no hay problema. El gobierno del presidente Maduro ofrece el avión presidencial para trasladar estas máquinas a la hermana República de Colombia. Reciban todas y todos un gran abrazo, quédese en su casa, póngase el tapabocas, lávese las manos de manera frecuente con jabón por más de 20 segundos. Si va a usar alguna solución con alcohol, no utilice esos llamados gel antibacterianos porque no tienen cantidad suficiente de alcohol. Utilice cualquier antibacteriano o gel que tenga más de 65% de volumen de alcohol o alcohol puro que tenga más de 65%. Muchas gracias y un gran abrazo. Bien, han sido las declaraciones del vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, en este seguimiento permanente para el control y la prevención del COVID-19 en nuestro país. Se reportan 2 nuevos casos por contagios del coronavirus para un total de 155 y exaltaba los anuncios en este informe que detalla el sistema de Naciones Unidas, avalado por la Organización Mundial de la Salud, que reconocen como acertadas las medidas que está tomando el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para evitar la propagación del virus en nuestro país. Y justamente Venezuela lidera esta vanguardia a nivel de América Latina en la aplicación de pruebas rápidas. Precisaba estadísticamente que son más de 1.200 pruebas las que aplica nuestro país por cada millón de habitantes, un panorama que contrasta a nivel de Sudamérica, específicamente con Brasil, superándola en más de un 1000%. Estas estadísticas justamente las reconoce el sistema
sistema de Naciones Unidas. Igualmente exaltaba la cuarentena social y colectiva como una de las acciones y medidas eficaces y que Venezuela tomó a tiempo para evitar la propagación del virus. Igualmente, la infraestructura hospitalaria que lleva Venezuela ratifica los 46 centros de salud Centinela, más de 23.762 camas para hospitalización, más de 11.000 camas habilitadas en hospitales, 4.003 a través de la Gran Misión Barrio Adentro, 4.759 en clínicas privadas y 4.000 camas que se han habilitado en hoteles justamente para atender posibles casos. Es parte del contexto de estas cifras actualizadas y del seguimiento que realiza la Comisión Presidencial para el COVID-19 en nuestro país. Con estos datos retornamos el contacto a los estudios. Adelante. Bueno, Japón fue otro de los países que más está llamando la atención por lo que ocurre en las últimas horas. Este es el reporte. Bueno, y sigue la preocupación por la expansión del coronavirus, así que vamos a ir a esta hora en directo hasta Yokohama con nuestra corresponsal Mariana Díaz, que se encuentra precisamente en el puerto nipón reportando todo sobre este crucero donde se han diagnosticado a 218 personas con este virus y hay un total de 3.700 pasajeros que están en cuarentena, entre ellos 4 chilenos. Buenas noches, Mariana, ¿cómo estás? Hola Mónica, buenas noches. Buenas noches ahí en Chile, buenos días acá en Japón, donde tenemos 12 horas más de diferencia. Bueno, como bien lo decías, el balance de contagios por el coronavirus sigue en aumento. Se conocieron en el día de hoy 44 nuevos casos de pasajeros que se han contagiado con este tipo de virus y se van a sumar a los que se contagiaron los días anteriores, por lo que la cifra total de enfermos en este crucero suma 218 personas. Además, acá en Japón se conoció en el día de ayer para nosotros claramente, se conoció el caso del fallecimiento de una persona, la primera muerte aquí en este país por el coronavirus. Se trata de una mujer japonesa de 80 años de edad que falleció en otra región de aquí de Japón. No hace parte de los pasajeros que están a bordo de este crucero, y el número de víctimas afuera del barco aumentó también aquí en Japón. Hace algunos días se hablaba de 15 personas, ahora ya son 29 las personas que se han contagiado en todo este país por el coronavirus, haciendo de Japón el segundo foco después de China con el mayor número de contagios en el mundo. Por otra parte, también pudimos tomar comunicación con los chilenos que se encuentran dentro de este barco. Ellos nos dijeron que están bien, son 4 personas, un matrimonio y 2 miembros de la tripulación, y están todos bien hasta este momento. Pero quiero dejarlos con la nota que hemos preparado en el día de hoy aquí en Japón. Veamos. Llevan 9 días encerrados y lo que debería haber sido un viaje de ensueño terminó casi en pesadilla para los 3.700 pasajeros del Diamond Princess. Tele 13 tuvo acceso a imágenes grabadas desde el interior del barco. En ellas se ve cómo las ambulancias esperan para evacuar a las personas que han sido contagiadas por el virus. El crucero se encuentra en una zona del puerto con acceso restringido, y lo que podemos apreciar en estas imágenes es que alrededor del mismo barco los bomberos, las ambulancias e incluso los militares están listos para socorrer a los pasajeros ante cualquier emergencia. Los miles de pasajeros del crucero varado en las costas de Yokohama, en Japón, están cansados y preocupados, ya que los casos de coronavirus al interior del barco siguen aumentando. Hoy la cifra alcanzó los 218 contagios. Lo que están viendo es el área del puerto donde se ubica la Diamond Princess, pero para que se hagan una idea se los voy a ir mostrando. Lo que ven acá es la autopista que rodea este lugar, la autopista de la ciudad de Yokohama. Ahí lo van viendo. Acá se encuentra el control de seguridad que hay que pasar para entrar y salir de este sitio, y aquí está el crucero.
La pareja de chilenos que se encuentra dentro del crucero asegura estar bien, pero con mucha presión. Cuentan que están recibiendo asistencia psicológica para sobrellevar este momento. Lo que podemos observar es justamente el matrimonio de chilenos, José Luis y Jimena, que están en el balcón de su habitación. Mueven sus manos para que podamos distinguirlos. Quieren mostrar que a pesar de la angustia se encuentran en buen estado de salud. Respetando todas las medidas de seguridad necesarias, vamos a ver si podemos acercarnos un poco más a este crucero. Hello, I am a journalist from Chile. If it's possible to go there to take some videos. No video, Just... no, only area, this area. You take a video, only this area. Okay. En las calles de Yokohama la vida sigue, pero los ciudadanos se muestran cada día más asustados, especialmente porque también los casos de infectados con coronavirus fuera del barco y en el resto de Japón han aumentado de las 15 personas que habían hasta el día de ayer a 29. It's quite terrifying that people here is so very worried, just a little bit worried. I really feel sorry for everyone who's on the ship, and I just hope that people get released as soon as possible, because if they keep staying on the ship, they might get infected. El ministro de Salud japonés afirmó que mañana podrían comenzar a descender del barco las primeras personas, eso sí, las más ancianas, y que hayan resultado negativas a todos los test contra el virus. Mariana, bien impresionante las imágenes que nos mostraba de cómo se evacúa a aquellas personas que están enfermas. ¿Cómo han hecho las autoridades japonesas para introducir medicamentos, médicos? ¿Qué otras medidas de seguridad se toman al interior del barco para manejar esta crisis? Mira, como mostrábamos en la nota, para poder ingresar a este lugar hay que pasar por un control de seguridad donde, bueno, además de entregar los documentos hay que cubrirse la cara con una mascarilla y nosotros ahora nos la quitamos solamente para hacer el despacho y luego se dirigen hacia las ambulancias y el personal sanitario se dirige hacia la otra parte del barco que se los quiero mostrar ahora. Miren, por esta parte las ambulancias prácticamente llegan y se posicionan detrás de esa estructura negra con techo blanco que ustedes pueden ver. Se posicionan ahí atrás, por lo que las cámaras no tienen acceso a ellas. Y por una de las puertas del crucero comienza la evacuación de los contagios, de los enfermos, que se lleva a cabo durante todo el día. Comienza en la mañana, se lleva a cabo de a poco, comienzan a tempranas horas de la mañana y finalizan ya en la noche, muy tarde, y vemos que siguen saliendo ambulancias. De hecho, ayer eran alrededor de las 8 de la noche y seguían saliendo ambulancias con personas en su interior. Alcanzamos a divisar a quien llevaban, era un señor de unos 70 años más o menos. Y bueno, y también para poder ingresar, lo que tú decías, ingresar medicamentos, de eso está a cargo específicamente el grupo de la compañía de este crucero. El puerto de Yokohama solamente aloja aquí en este lugar al crucero, pero quien está a cargo de ingresar medicamentos es personal sanitario japonés solamente o miembros también de la compañía del crucero que van a atender a los enfermos que están adentro y también a realizar los tests para ver los nuevos contagios que se puedan ir produciendo día a día. Entiendo que la edad promedio de los pasajeros es bastante alta, cerca de 80 años. ¿Qué dicen los chilenos en cuanto a que que supuestamente la cuarentena termina el próximo miércoles, el 19 de febrero, pero ellos están ya desesperados por salir? ¿Cuál es su sensación? Sí, mira, a ver, en lo que se refiere a la salud, ellos se encuentran bien, están siguiendo todos los protocolos del caso, no pueden salir de su habitación por ningún motivo, se pueden asomar solamente al balcón, pero por algunas horas, y se toman la temperatura cada cierto tiempo, diferentes veces por día. Por lo que de salud ellos se encuentran bien, pero tienen mucha presión, están muy angustiados también por la situación, ya que no está del todo claro si el 19 va a finalizar o no la cuarentena, porque consideremos que
Todos los días han habido nuevos contagios. Ayer hubo 44 personas más. Veamos lo que va a ocurrir hoy. Acá en Japón ya son pasadas las 9 de la mañana. El día está recién comenzando, el día viernes, así que aún no hay informaciones acerca de lo que va a pasar hoy, claramente. Pero si se siguen conociendo nuevos casos de contagios, es probable que esta fecha de aislamiento se pueda postergar. Entonces, para los chilenos también ha sido bastante duro y angustiante estar acá. Nos contaban que están recibiendo también una ayuda psicológica para poder también superar este momento que están viviendo. Y por último, dijiste que ya está saliendo gente. Entiendo que está saliendo la gente que es la de más edad, que está sana y que está en estos camarotes que no tienen ventanas. Porque ahí sí que ya la situación debe ser psicológicamente muy dura. Sí, exactamente, están saliendo los sujetos que son más expuestos al contagio, digamos, pero que aún se encuentran sanos. Es decir, los que son ancianos, los más ancianos, los que ya tienen enfermedades crónicas y, como bien dices, que están en habitaciones sin ventanas y por lo tanto pueden contagiarse con mayor facilidad, van a empezar a salir desde hoy siempre y cuando resulten negativos al test de coronavirus y serán trasladados a otra estructura sanitaria, no a un hospital, sino a una estructura del estado acá de Japón para que continúen ahí el periodo de aislamiento. Pero tampoco es que se vayan a sus casas, sino que los van a aislar en otro lugar, básicamente. No, exactamente, los van a aislar en otro lugar para que sigan este periodo de cuarentena en otro sitio y no acá en el barco donde hay contagios todos los días. Y los van a ir sacando de a poco y eso ya debería comenzar en el día de hoy. Los van a sacar en ambulancia, claramente, no van a tener ningún contacto de todas formas con el exterior. Muy bien, Mariana, muchas gracias por esa información. Vamos a seguir muy pendientes sobre todo la situación de nuestros compatriotas que están ahí pasando realmente jornadas de mucha angustia e incertidumbre, como tú decías. Con esta propuesta intentamos llegar a mostrarle de qué manera cada país se está organizando para tratar de frenar la pandemia del coronavirus. Este es el caso de Alemania. ¿Está contando bien Alemania sus muertos por la COVID-19? Coincidiendo con la ruptura de la barrera psicológica de los 1.000 fallecidos en el país, el jefe nacional de la Agencia de Control de Enfermedades ha admitido que probablemente no se han hecho bien los cálculos, aunque eso no merma, asegura, el éxito de la estrategia para contener la pandemia. No podemos decir con seguridad si el sistema de salud está o no sobrecargado, pero estamos haciendo todo lo posible para salvar el mayor número de vidas y la estrategia aguanta, sigue siendo la correcta. Para Euronews, por favor, ¿cuáles son los escenarios de reinicio de la actividad tras el fin de las restricciones? Se están considerando varios escenarios. Personalmente no puedo imaginar que todo se reabra al mismo tiempo. Asumo un comienzo paso a paso. Oficialmente, algo más de 80.000 alemanes han contraído el coronavirus. 2.500 son parte del personal sanitario. Grandes laboratorios como R-Biofarm trabajan para ampliar la producción de test de detección hasta 200.000 pruebas diarias en un futuro próximo. Mientras tanto, las restricciones y cuarentenas se han ampliado hasta el 19 de abril. Bueno, ¿de qué manera, en este caso Inglaterra, está pasando por todo este proceso de la pandemia del coronavirus? En las últimas horas, la reina Isabel dio algunas declaraciones a la prensa, algo que podría llamarse en este caso no habitual, teniendo en cuenta que en ocasiones muy especiales lo hace, pero en esta sí, porque habla justamente de preservar la salud pública y hablar de qué manera están tratando de parar esta pandemia. I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time, a time of disruption in the life of our country, a disruption that has brought grief to some,
financial difficulties to many, and enormous changes to the daily lives of us all. I want to thank everyone on the NHS frontline, as well as care workers and those carrying out essential roles, who selflessly continue their day-to-day duties outside the home in support of us all. I'm sure the nation will join me in assuring you that what you do is appreciated, and every hour of your hard work brings us closer to a return to more normal times. I also want to thank those of you who are staying at home, thereby helping to protect the vulnerable and sparing many families the pain already felt by those who have lost loved ones. Together we are tackling this disease, and I want to reassure you that if we remain united and resolute, then we will overcome it. I hope in the years to come, everyone will be able to take pride in how they responded to this challenge. And those who come after us will say the Britons of this generation were as strong as any, that the attributes of self-discipline, of quiet, good-humoured resolve, and of fellow feeling still characterize this country. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The moments when the United Kingdom has come together to applaud its care and essential workers will be remembered as an expression of our national spirit, and its symbol will be the rainbows drawn by children. Across the Commonwealth and around the world, we have seen heartwarming stories of people coming together to help others, be it through delivering food parcels and medicines, checking on neighbours, or converting businesses to help the relief effort. And though self-isolating may at times be hard, many people of all faiths and of none are discovering that it presents an opportunity to slow down, pause and reflect in prayer or meditation. It reminds me of the very first broadcast I made in 1940, helped by my sister. We as children spoke from here at Windsor to children who had been evacuated from their homes and sent away for their own safety. Today, once again, many will feel a painful sense of separation from their loved ones. But now, as then, we know deep down that it is the right thing to do. While we have faced challenges before, this one is different. This time we join with all nations across the globe in a common endeavour, using the great advances of science and our instinctive compassion to heal. We will succeed, and that success will belong to every one of us. We should take comfort that while we may have more still to endure, better days will return. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again. But for now, I send my thanks and warmest good wishes to you all. Bueno, Paraguay es un país muy cercano, tratamos siempre, inclusive en el noticiero de nuestro canal, de mostrar de qué manera se organizan y los mensajes que da su presidente. Ahora este es un informe que compartimos con ustedes. Y hablando del coronavirus y buscándole una vueltita un poco más positiva a esta situación en cuanto a la esperanza y en cuanto a la buena onda que hay que ponerle también a este momento de crisis. ¿Qué les parece? Les invito a bailar un poquitito al son de este tema y también imitando los movimientos del personal de blanco de Pilar. Se llama coronavirus, ten cuidado que está por todos lados.
Ay, atento que llegó, lo que el mundo se alarmó. Se llama coronavirus, ten cuidado, está por todos lados. Lávate bien las manos, anotado, hazme caso, ponete la diga que coronavirus no es cualquier cosita. Lávate bien las manos, anotado, hazme caso, ponete la diga que coronavirus no es cualquier cosita. Y no es cualquier cosita, Coronavirus, coronavirus, anda la mierda, yo te lo digo, coronavirus, coronavirus, anda la mierda, como te decimos. Ni se imaginan, gente, cómo acá los compañeros están haciendo esta coreografía también en plena cuarentena, evidentemente para poder sacar la mala onda del coronavirus y cuidarnos, a lavarse las manos, quedarse en casa. A ver, ¿cómo están bailando ustedes en casa? Me imagino que están ahí ustedes. Voy a sacar mi dote de animador. No, mentira. Ustedes estarán bailando también ahí entonces en casa, sacándole a este coronavirus, haciendo un pasito ahí, bastante divertido también, sí, como mi amigo también, Juan, que está bailando aquí detrás de la cámara. ¿Entendés, Juan, que la cámara no se mueva? Nada, no, mentira. Ahora vamos a hablar de esta situación muy poco agradable, pero que tiene que ver también con la conciencia de la gente. ¿Qué necesidad, Pico, hay de salir de tu casa muchas veces, verdad? Esto, por ejemplo, pasó en un conocido local en la ciudad de Mariano Roque Alonso, específicamente en la zona de Remanso, un comedor que estaba teniendo, sí, muchos comensales. Llegó la policía y esto fue lo que ocurrió. Pero no me acumula gente acá. Permiso. Voy ahora a su casa. Bueno, hagan delivery, no me acumulen gente acá, decía también personal policial, gente también que ha llegado allí para poder dispersar a la cantidad de personas que estaban en ese momento también en ese salón comercial. Importante, gente, entonces, quedarse en casa. Si tenemos hambre, pedimos el delivery, no nos aglomeremos, limpiémonos las manos y tratemos de cuidarnos entre todos, porque el tema del coronavirus realmente es muy, pero muy complicado. De mi parte será hasta mañana. Por de pronto, Mercedes tiene más información. Ahora hacemos una pausa de 24 horas. Nos vamos a volver a encontrar mañana actualizándolos con las noticias. En este caso, el tema principal es de qué manera cada país se está organizando para tratar de frenar esta pandemia que es la del coronavirus en todo el mundo. Nos vemos mañana. Muchas gracias.